Abogado, escritor, músico, conferenciante, viajero empedernido y devoto de sus abuelos, además. Nuestro invitado de hoy es una de esas personas que cuando la ves genera buen rollo, siempre sonríe y siempre, tiene tal cercanía que siempre dan ganas de entablar una conversación con él. Pocos saben que en su faceta musical, en uno de sus grupos, 14 de septiembre, actuó en la Expo de Sevilla, allá por el año 92, y que además tienen un premio al Grupo Revelación de Radio 3. Ojo ahí, casi nada. Yo tengo la sensación de que hace prácticamente todo bien. Luego le voy a preguntar si hay algo que se le dé mal. Con sus libros nos invita a soñar, a viajar, a plantearnos muchas cosas de nuestra vida. Y es que además nos invita a pensar en positivo a pesar de las nubes negras que a veces asolan sobre nuestras cabezas. ¿Saben lo que sucede? Pues que es imposible no tenerle un aprecio tremendo, porque es de esas personas que sí que podemos decir que es profeta en su tierra. Andrés Pascual es de pura cepa. Hola Andrés. Hola, qué maravilla estar aquí contigo y escucharte. Bueno. Yo creo que debes seguir hablando tú todo el rato y yo me callo. Pues es que para ti solamente se me ocurre decirte cosas bonitas porque sabes que te admiro un montón, que te tengo muchísimo aprecio y que no me voy a tapar, que somos amigos también. Y tú sabes que es mutuo, eso te iba a decir. Hay que decirlo. No, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión compartir este rato porque, como bien decías, me gusta entablar conversaciones aquí o allá, soy muy preguntón también, pero voy a dejar que me preguntes tú. Bueno, no está previsto. E intentaré estar a la altura. Oye, Andrés, tus primeros pasos en la música, por ejemplo, tú tienes formación en piano clásico, ¿no? Sí, yo hice hasta sexto la carrera de piano, hice solfeo aquí en el conservatorio y los 2 primeros cursos de armonía. Pero bueno, siempre tenía la sensación de que quizá las líneas demasiado rectas de las partituras clásicas no trazaban mi camino. Pero tienes un premio, un Fermín Gurbindo, ¿no? Sí, un premio que obtuve aquí en Logroño con una sonata de Mozart. Casi nada. Pero bueno, luego al final, al llegar a Pamplona a estudiar Derecho a la Universidad de Navarra, tardé, me parece que 7 días, en montar la primera banda de pop que se llamaba Quinta Columna con un compañero de clase. Y entonces ya tomé la decisión definitiva de abandonar la música clásica. Y ahí ya te liaste. Oye, y tanto que me lié. ¿Qué es esto de llegar a la Expo? O sea, es que a mí eso me parece tremendo. Fue como mi minuto de gloria en el rock, ¿no? Porque después de aquella banda primera, pasé a formar parte de 14 de septiembre, ¿sí? Que es la que comentabas. ¿Que eso es de la época de Héroes del Silencio? Pues sí, estaban Héroes por allá. Grabamos con Sony Music, con la multinacional, con Epic, que compró, entendido así, a 3 grupos de Navarra en aquel momento. O sea, compró Barricada, Taures Zurdos y 14 de septiembre, que era el nuestro. Estuvimos grabando en Francia el disco, 40 días ahí en medio de las landas. Era vuestra cuarentena, tiempos, sí. Mientras yo estudiaba, en aquel momento creo que era cuarto, quinto de Derecho. Y sí que fue una aventura maravillosa. Estuvimos girando con 40 y lo de la Expo, como coincidía con la Exposición Universal, participamos en un programa que presentaba Ramón García, ¿no? A las 10 de la noche, un viernes, te puedes imaginar, 6 millones de audiencia, que eran aquellos tiempos en los que la gente se ponía delante de la tele con las pocas cadenas que había. Y bueno, pues eso queda para nosotros para siempre. Vale, ahí está, ¿tienes el vídeo guardado? Está en YouTube. Sí. Hay poquitas cosas del grupo, porque no era como ahora, ¿no? Que está casi todo grabado y hay un momento de aquí, un solo de allá en todos los conciertos, pero aquel sí que está. ¿Y abogado? ¿Te venía un poco impuesto de familia o pudiste escoger el camino tú? A ver, me lo autoimpuse yo, porque yo, como bien has dicho al principio, que me hace mucha ilusión, admiraba a mis abuelos, a los 2, al abuelo Andrés, que era el autor de mis dictados, de los libros de ortografía, y al abuelo Gonzalo Carrillo, que era el abogado. Y bueno, pues si el abuelo hubiese sido astronauta, quizá estaríamos haciendo esta entrevista desde la luna ahora, así flotando, pero dio la cosa que se dedicaba a la abogacía y seguí sus pasos, por eso fui a estudiar
a Navarra. Estuviste unos cuantos años ejerciendo la abogacía. 20. 20, o sea Sí. que no estás mal. Y la última etapa sí que es cierto que lo compaginabas con la escritura. Sí, la segunda década, por hacer así bloques grandes, ya publicaba. Y antes ya había empezado a escribir, porque es como, sacas el primer libro y de repente, Sí. pum, la petas. No, pero había 5 años de trabajo antes, entonces casi se puede decir que siempre tuve doble vida, confesable, pero en ese sentido, o sea, que ejercía por un lado y tenía pues me buscaba formas de desarrollar la vena creativa por otro, ¿no? Entonces empecé con las novelas, con la novela, después de decidir abandonar la composición musical, no la música, pero sí la composición. Y bueno, pues ahí sí que la lié. Oye, ¿qué música escuchas? Pues yo soy muy popero. ¿Sí? Sí, fíjate que 14 de septiembre bueno, creíamos que éramos más rockeros de lo que éramos, ahora lo escuchas y es como un pop rock. Un poco así. Pero yo es que, ¿qué voy a hacer? Pues fui adolescente en los 80 y me encantaban los grupos ingleses, clásicos pues de la época de Duran Duran, Simple Minds, U2 por supuesto, pues todos los grandes también. Y así ha seguido siendo. No soy muy sofisticado tampoco. Me encanta Coldplay. Quiero decir que, bueno, todo lo que tenga un puntito de melodía y armonías agradables me gustan. ¿A tu tío Chema lo escuchas de vez en cuando? Por supuesto ha estado que sí. ahí sentado, ¿eh? Lo sé. Y además me apetecía sacarlo a colación porque siempre que hablo de creatividad y de música, en mi vida tiene que estar Chema presente, porque para mí era una referencia, ¿no? Era la persona en la familia que iluminaba a todos los demás con ese faro interior que sale cuando haces lo que sientes de verdad, cuando te identificas con el camino que estás llevando a cabo. Y claro, y Chema demostraba que todo se puede. Claro. ¿No? Yo quiero vivir de la música. Fíjate que digo de la música, no ni triunfar con una canción, sino un propósito superior a esas metas. Decía, yo quiero ser músico. Y lo ha conseguido toda la vida forjándose pues, desafíos unos y otros. ¿Y tú sabías que querías ser escritor? No. ¿No? Yo sí que escribía, porque en casa del abuelo Andrés se escribía, pues yo iba muchos, o por no decir todos los sábados, mientras estuve aquí en Logroño a comer con él y con la abuela Mari, y antes de comer se jugaba un poquito con las palabras, de una forma u otra, como una pequeña redacción o algo, era pues parte del protocolo familiar. Bueno. Y claro, yo hice 200 canciones mediocres o malas, pero al final había que escribirlas también. O sea Sí, que claro. cuando lancé El Guardián de la Flor de Loto, que me decían, con la primera novela y de repente pues te traducen a no sé cuántos idiomas y has vendido no sé cuántos libros, digo, espera, que es la primera novela, pero tengo 200 canciones malas. Claro. Compuestas antes, ¿no? Así que bueno, de todo se aprende. Yo, como decía, salen del mismo corazón y tienen la vocación de traspasar el corazón de quien tienes enfrente. Y al final era cambiar las palabras y los espacios, o no, las notas y los silencios por palabras y espacios. Al final estamos hablando de ¿Crear? sentir, ¿sí? Y de crear a través de lo que sientes y para hacer sentir a los demás. Qué bien. Oye, Andrés, yo no sabía que tenías un hermano. Yo siempre decía, Sí. Andrés es hijo solo, pero No, fíjate. que va. De hecho, yo tuve una hermanita de la que intento acordarme muchas veces, que se llamaba Marta y se fue muy prontito, pero bueno, también dejó todo ese amor en nosotros, que somos lo que hemos vivido y lo que queremos, ¿no? Y después vino Miguel, que lo adoró. Escribe. No, que va. ¿Canta? No. Nada, Hace nada que ver. muchísimas cosas bien. Bueno, fue batería, de hecho. ¿Ah, sí? O sea, no canta, pero sí que tuvo su momento musical en un grupo de aquí de Logroño que se llamaba Gas Ciudad. Ajá. Sí, con Luis Brox y con Sí. otros compañeros con los cuales hizo un montón de conciertos. Qué Entonces, guay. sí, él vive en Ámsterdam ahora, lleva muchos años fuera de España, vivió en Londres también. No coincidió tú. conmigo. Cuando yo fui a vivir a Londres, esos 4 años él estaba en Madrid y luego fue a Ámsterdam. Pero bueno, tenemos relación diaria y nos queremos mucho. Ahora es muy fácil, además, tener relación diaria, ¿no? Claro, es que nos quejamos mucho de la tecnología y decimos, está el mundo hiperconectado y tal. Y es cierto, pero de lo que hay que quejarse es del uso que hagamos de ella. Porque, por ejemplo, ni yo sería tan feliz de tenerlo tan cerca o sentirlo tan cerca, mis padres ni te cuento, Claro. la vida que hacen de forma real, porque es la realidad que vives con sus nietos, aunque estén gran parte del año muy lejos,
Y bueno, pues eso es lo que hay que abrazar, la grandeza de estar cerca de las personas que quieres y a partir de ahí pues tener un poquito de cuidado con el uso no excesivo, ¿no? Me encanta porque eres súper viajero, ¿no? Como decíamos, has vivido en Londres, has vivido también en Portugal, ahora estás instalado en Madrid, pero yo rara vez que te veo por Logroño y no te veo acompañado de tus padres, con tus padres. Tienes también ese carácter familiar, ¿no? A pesar de que te gusta moverte, ese vínculo, ese cordón umbilical. A ver, yo lo tengo, pero yo creo que como sociedad, en ese sentido, estamos bien evolucionados, en España en general y en el norte en particular. O sea, estamos muy conectados con la familia, pues más por el norte es como la casa de mi madre o de mi abuela, ¿sabes? Por abajo dicen de mi padre, mi abuelo, ¿sabes? Ese tipo pero siempre hay un pilar familiar al cual aferrarte. Y a mí me encanta. Yo antes he hablado de mis abuelos, pero yo he tenido la gran fortuna de tener los padres que tengo. O sea, y todos los momentos que he vivido a lo largo de esta dilatada carrera y loca, porque anda que han hecho cosas, la verdad, antes decías, no sé si lo hace todo bien, digo, ¿qué va? ¿No? Lo que pasa es que no te he contado todos los... A ver, dime algo que hagas mal. Jo, yo qué sé. Chico, te tengo en un pedestal, a ver, dime algo que hagas mal. Nah, yo qué sé, y que tampoco ¿Cocina? De Cocina Cristina de maravilla. Fíjate, porque hablabas de los padres, pero... Cristina es tu 50%. Sí, yo creo que el 51, tiene mayoría. Sí, sí, en mí mismo. ¿Cuántos años lleváis juntos? 34 va a hacer. Fíjate. Sí. Toda la Y vida. por eso mencionabas a mis padres, pero también quiero sacar a colación a mis cuñadas, porque tengo muchas cuñadas y cuñados aquí en Logroño y me encanta venir porque al final son mis hermanos. O sea, he vivido con ellos toda la vida que recuerdo, Claro. prácticamente. Claro. O sea, 34 años, qué barbaridad. Sí. Lleváis más tiempo juntos que separados. Y así. ¿Eh? Qué fuerte, Sí, sí, sí. qué fuerte. Y ella siempre te ha acompañado en todo, además. En los viajes sí, y en los viajes Y en los proyectos siempre ha personales estado también. ahí. Eso es. ¿No? Y siempre está, Sí, siempre está. siempre está, siempre está. Que por cierto, permíteme Sí. que te corte un momentín, el otro día me decían, es que qué maravilla que eres el autor más internacional de La Rioja. Y dije, no, el más internacional no. Posiblemente sea, por lo menos vivo, el más vendido. Sí. Pero el más internacional es mi mujer, porque Cristina publicó 2 libros Sí. que se llaman Money Mindfulness y Time Mindfulness, sobre la gestión del dinero y la gestión del tiempo como el recurso más preciado, que sabes que es economista. Y así como yo tengo 9 traducciones de mis novelas y de mis libros, Sorpréndeme. Cristina tiene 11. Ay, madre. O sea, está Te traducida gana, a ¿eh? 11 idiomas y publicada en países árabes, en Bielorrusia, en la India, el Maharati. O sea, tiene idiomas aparte del griego, del francés, italiano, Sí, sí. el portugués, polaco y todo eso, lo cual es una maravilla. Y voy a aprovechar este momento No, pues, no, para a decirlo Cristina hay porque, que darle hombre, su sitio. es la autora más internacional de La Rioja. Qué bueno. Sí, Fíjate, sí, sí. producto riojano, ¿eh? Y tanto. Oye, ¿tú dónde vas? Hablas de La Rioja, además. En cuanto puedes, en cuanto tienes la oportunidad, coges tu banderita, la roblambera, ¿no? Y dices, soy riojano, soy riojano. Me encanta, sí, y por eso estoy orgulloso también de llevar alguna medalla, pues como el ser embajador de Logroño o el ser embajador de la ruta del vino de La Rioja Alta. O sea, son cosas que las vivo de verdad, porque... O dar el pregón de San Mateo de 2024. Bueno, fue un momentazo. Para mí, creo que para los demás, por lo que me han dicho también, pero fue muy emocionante, porque has comenzado diciendo algo que suena atópico, pero no lo es. El sentirte profeta en tu tierra No es fácil. no es fácil y tienes que volcar todo tu agradecimiento, algo así. Porque muchas veces el ser humano, qué sé yo, pues somos así y generamos, bueno, pues como que le quitas importancia a lo que tienes al lado, a lo conocido, ¿no? Y admiras lo desconocido, lo lejano, porque te suena exótico. Entonces el ir por Logroño en esta visita casi mensual que hacemos para visitar a la familia o por cualquier otro motivo, bueno, y que haya gente en un semáforo que me diga, oye, pues me he leído tu última novela, y encima con esa alegría, después de tantos años de dar la lata, porque si fuera con la primera novela, con aquella me pasaba a cada minuto y era normal, porque de repente, pues soy un autor de aquí que empieza a publicarlo y a salir en la tele y tal, pero después se publicó en el 2007, El Guardián, pues han pasado 17 años. Que me sigan parando en un semáforo me parece fascinante, Qué bonito, ¿no? En tu ciudad. Y que la gente siempre tenga una Sí. palabra amable, ¿no? Qué bonito. Sí, no, soy muy afortunado. Qué bonito sentirse querido.
¿no? Es muy bonito. Sí, yo creo que es a lo que hemos venido aquí, a dar amor y a recibirlo también, ¿por qué no? Porque muchas veces pensamos que es solo, que nos abrimos el corazón solo para dar, pero hay que saber recibirlo y abrazar todo lo que viene. Y hablabas del guardián, pero yo me acuerdo del haiku, porque creaste un revuelo en un montón de centros educativos bárbaro. Nadie hablaba en las clases de lengua de los haikus, en las clases de literatura, y resulta que gracias a esa obra, oye, los chavales aprendieron, ¿no? E incluso hacían concursos y trabajos para hacerlo. O sea, que más allá de ese rato, ¿no? Y de esa enseñanza que nos puede llevar tu libro, dio un pasito más. Se instaló en la vida también y en la docencia incluso. Sí, el haiku de las palabras perdidas, que por cierto no era un título mío, fue un título de mi editor, Alberto Marcos, en aquel momento en Plaza Janés. Cuando lo propuso nos dio miedo que la palabra haiku chirriara, porque la gente no supiera lo que era. Pero yo dije, joder, vamos a no ser comodones, vamos a dar un paso hacia adelante, arriesgar en cierto modo, porque es una novela nipona de inspiración zen, japonesa, totalmente, y vamos a abrir una palabra que encima es muy bonita, ¿no? Y el título en sí era muy bonito, el que se le ocurrió a Alberto. Fíjate que hay 3 o 4 títulos de mis novelas que son de mis editores. Si lo digo aquí abiertamente, porque muchas veces te metes en la trama y en todo y no... por ejemplo, Al borde de las palabras, el último lo tenía claro yo desde el principio, pero A merced de un dios salvaje, la novela riojana primera que tengo, fue un título de Miriam Galá, de mi editora de Espasa. ¿Y El beso del ángel ya se te ocurrió Ese a ti? era mío, sí. Bueno, a lo que iba. Entonces el haiku funcionó al final muy bien, y fue como título, quiero decir. Salvo, fíjate, en Italia, que les dio miedo, y en lugar de poner el haiku de Le parole perdute, pusieron Il canto de Le parole perdute. O sea, ahí se cortaron. Dijeron, no vaya a ser que... Qué sí. cosas. Y los mercados también, ¿no? Que hay que conocerlos en ese sentido. Llegó A merced de un dios salvaje y te detuviste en La Rioja, porque en otros de los libros nos has hecho viajar muchísimo y soñar, como decía, ¿no? Y ya te detuviste en La Rioja y menuda forma, ¿no? De detenerte en La Rioja, y luego llegó el beso también del ángel. Sí, fue... Te falta uno, porque dijiste que iban a ser 3. No he dicho yo eso, igual me Lo sacas la dejaste grabación. caer, lo dejaste caer que iban a ser 3. No, yo lo que sí que dije al terminar El beso del ángel, la segunda, es que creo que no iba a escribir más de La Rioja, porque me había quedado muy satisfecho. Esa parte no la escuché yo. Sí, con la parte de rural, de estos misterios del campo y esa conexión con la doble cara de las bodegas, por arriba todo idílico, con los viñedos peinados a raya, y en el fondo de las bodegas todo humedad y silencio, ¿no? Entonces me gustaba porque era como un reflejo del alma humana, ¿no? De esta luz y de esta sombra que todos tenemos dentro, y tú optas si habitas en una o en otra. Y luego en El beso del ángel me pasaba de lo tradicional y de lo rural a lo más sofisticado y urbano, ¿no? En Logroño. Y dije, pues no sé, ¿para qué voy a seguir dando vueltas de tuerca si al final he representado los 2 mundos del vino y los 2 mundos de mi propia tierra, ¿no? Y nunca puedes decir que pones un punto y final, porque a saber, pero sí que en ese momento, y sigo creyendo, que había dado todo lo que tenía que dar literariamente por esta región. ¿En qué te inspiras? Aparte de tus viajes, ¿hay algo más que te lleve y que digas, esto yo de alguna forma tiene que aparecer en uno de mis libros? Porque al final coleccionas historias también, ¿no? Claro. Que luego pueden tomar vida en un libro o quedarse en un cajón y aparecer a los años, ¿no? ¿Qué hay ahí que te mueva? Siempre hay una chispa. O sea, hablando de creatividad, pues podemos hablar de la llama creativa. La chispa adecuada. Y la chispa adecuada, y es que soy muy de héroes. Sí, y... ¿qué vamos a hacer? y siempre hay una chispa. En el caso, por ejemplo, de El árbol de las palabras, de mi última novela, se prendió hace mucho tiempo esa llama. Lo que pasa es que permanecía así latente, esperando el momento adecuado. Es una novela, por decir rápidamente y por contextualizar, que cuenta el origen de la colonia de Guinea, en la cual vivieron mis abuelos Gonzalo y Carmen y mis bisabuelos casi 20 años. Yo me fui más al principio, porque quería contar el origen, pero cuando empecé a documentarme, hace un montón de años, Luz Gabás lanzó Palmeras en la nieve. Y dije yo, el universo me está mandando un mensaje que dice, espera, porque no era la misma historia, de hecho Luz era el final, yo era el principio, a saber, puede que igual lo hubiese sacado en el momento y hubiera tirando de la otra si hubiese hubiera funcionado, complementado, nunca se sabe. Claro. Pero pensé, no lo sé, atención a las señales, creo que no es el momento de hacerlo. Y la dejé aparcada, ¿y en qué momento? Porque, claro, la he cogido ahora mucho más maduro,
con una mucho más vivido en general, con una visión en perspectiva más, más clara y más serena de cómo era pues, mi relación con los valores de la familia, cómo he evolucionado yo gracias a aquellos valores de los abuelos que imprimían en mí a través de sus historias de Guinea, y la he escrito, pues hombre, de otra forma. Entonces, esta, por ejemplo, surgió entonces y ha esperado un montón de años a llevarse efecto. Y es que tienes que estar muy seguro de que quieres escribir algo cuando te lances una novela, porque para hacerla bien, o medio excelente, como decía uno del Redal, del pueblo de la familia de Christie, pues tienes que entregarte en cuerpo y alma. Es una locura de trabajo, de esfuerzo, de atención, de dedicación, y tienes que estar convencido de que es lo que quieres hacer en ese momento. Hombre, mal no lo haces, porque fíjate, estoy pensando que en la parte musical os fichó Sony. No es nada mal, o sea, no, Sí. no está mal. Plaza Janes, ahora estás con Espasa, o sea, te apoderan bien, o sea, te fichan bien, ¿no? No, fíjate, esto se lo he de agradecer a Montse Yáñez, que fue, está entre nosotros, por delante digo, fue porque ya no se dedica a ser agente literario, fue mi agente literaria durante toda mi carrera, hasta que ella se jubiló, y fue la que apostó realmente por mí, valga la expresión también habitual, ¿no? Ella leyó el primer manuscrito, que yo mandé a agentes literarios, porque yo no conocía a nadie en el mundillo, me metí en internet, yo qué sé, estábamos hablando del 2000, en aquel momento sería 2004 o así, y busqué agentes literarios famosos, yo qué sé, y mandé 20 cartas, poniendo, he escrito un libro sobre el Tíbet, que va sobre esto y sobre lo otro, creo que es buenísimo, porque el único que hay sobre el Tíbet es El tercer ojo, de Lobsang Rampa, que fue un exitazo y nunca más ha habido nada más, si queréis leerlo me lo pedís, y no mandaba ni una página. Y yo creo que aquello funcionó, que dijeron, pero este tío, ¿de dónde ha salido? Porque me lo pidieron... Hay que creer en uno mismo, importante, Claro. Claro. Y digo, yo estaba harto de mandar maquetas a las editoriales de música. Y digo, voy a mandar ahí los folios, lo van a tirar a una papelera. Y funcionó igual como técnica de marketing, y me lo pidieron, entre otros, Montse Yáñez, que era mi agente. Y cuando llegué allá, a su despacho de Barcelona a conocerla y a firmar el contrato, me dijo, del primer manuscrito, Andrés, ¿me prometes que esto es lo primero que has escrito en tu vida? Y yo, bueno, por supuesto que te lo prometo. ¿Pero de verdad es lo primero que has escrito? Y yo, sí, prometido. Palabrita del niño Jesús. Y me dijo, pues tíralo y empieza de cero. Y entonces yo dije, ¿qué? O sea, que no entiendo nada. Si creía que me habías llamado porque te gustaba, dices que si con tu primer intento has logrado este ritmo narrativo y esta conexión de personajes, creo que te vale mucho más la pena madurar y vamos a por una editorial grande. Y en ese momento, en su despacho de Barcelona, tiré 467 páginas a su papelera, tal cual, literalmente, como dicen ahora los chavales, lit, ¿no? Y me fui a Logroño, empecé página 1 de nuevo, mientras seguía trabajando de abogado, otros 2 años, porque había invertido 24 meses en el primer manuscrito, y 2 años después, sin haber hablado con ella, volví a llamarla. Y con aquel manuscrito fichamos con Plaza en 3 días. Siempre pues, se puede dar algo mejor, ¿no? Siempre se puede dar algo mejor. No nos podemos conformar. O por lo menos tienes que tener la sensación tú de que has alcanzado la plenitud en un momento. Porque posiblemente cuando acabas un manuscrito y lo das por terminado, si al día siguiente te lo replanteas, algo cambias. Pero hay un momento en el que sientes que has terminado. A mí cuando me dice la gente en los cursos de escritura creativa o así, es que nunca se acaba de corregir. Digo, eso es que has corregido poco. Porque sí que hay un día que notas que se ha terminado. Hasta aquí. Otra cosa es que mañana lo hagas de otra forma, porque no estamos obligados a ser la persona que éramos hace 5 minutos. Y como creativos tampoco. Pero sí que hay un día que dices, ya está. Listo. Listo. Oye, háblame un poco de tu abuelo. Me has hablado del abuelo Andrés, Sí. que hacéis esos dictados antes de comer, y el abuelo Gonzalo, ese también te marcó. Sí, hombre, Derecho, es que era, ¿no? bueno, De hecho. Un desparrame, aparte de lo de la abogacía, que eso lo voy a aparcar, no Era por un hombre malo, no, sino superculto. porque decir, prefiero centrarme en cómo era. Era un vitalista, me gusta decir. Era muy optimista, no optimista, era vitalista. Exprimía la vida como si cada día fuera un folio en blanco, no, como si cada día hubiera que estrenarla.
No, todo le parecía maravilloso, todo le fascinaba. Pintaba de maravilla, como sabes, taurino empedernido, igual le daba a hacer apuntes que óleos, pero luego se marchaba a cualquier otra disciplina y también lo hacía bien. ¿Por qué? Porque se entusiasmaba con el instante y con la posibilidad de crear también. Y eso creo, o quiero creer, que lo he heredado. Entonces, por eso me hacía mucha ilusión escribir El árbol de las palabras, en su honor y en el de la abuela Carmen, porque esta fascinación por lo nuevo, como exploradores de la vida, que no tiene nada que ver con el expedicionario colonial que tenemos en mente, vamos aquí a arrollar con todo lo contrario. Era de estas personas que llegaban con la humildad de saber que toda aquella persona o toda aquella situación que se encontraran iba a convertirse en un maestro, y que solo podemos crecer abrazando la diferencia, y que de cada paso que dieran en aquellas playas que alguien llamaba vírgenes, ellos eran conscientes de que habían sido pisadas por miles y millones de seres antes que ellos, con lo cual la mejor forma de adentrarse en la selva era mirando al suelo y viendo la tierra que pisamos, ¿no? Porque con la cabeza hacia abajo y con esa humildad, no de sometimiento, sino de abrirte a la escucha y el aprendizaje, es como mejor se camina por la vida. Y son todos estos valores los que deposité en el libro. Así que por eso ha sido tan bonito, porque desde una condición más madura, pues me ha permitido explorar el por qué la gente se marcha al Quinto Pino, por qué somos capaces de sobrellevar situaciones muy duras con este vitalismo, ¿sabes? A pesar de que el mundo se pone cuesta arriba. Y ahí, permíteme también que te lo diga, saco a la abuela Carmen. Y le he dedicado ahí al libro, he puesto por sonreír en todas las fotos de Guinea. Y esto, que puede sonar un tanto naif, para mí no lo es. Es que la abuela decía, yo estoy con la persona que quiero, que es este loco, y donde vaya voy. Todo está bien, como es. Entonces llegamos a Guinea en los años 20, en los cuales todo era tremendamente complicado, no porque no era como en el origen de la colonia, pero casi, en el que moría mucha gente por las fiebres, por el paludismo, las condiciones de vida, pues hombre, eran todo menos cómodas, y hoy todo estaba bien como era, y nunca le escuchamos en todos los años venideros una sola mala palabra de aquellos años. Así que bueno, eso es lo que yo quiero coger. No pensar que el mundo es el mundo de Yuppie, ni el mundo rosa de la Barbie, sino que, bueno, pues siempre hay algo en lo que fijarte que merece la pena y que te ilumina para dar el siguiente paso. Pues con eso nos quedamos, ¿eh? Con que nos agarremos a eso que nos invita a dar siempre el siguiente paso. Andrés, es un placer, como siempre, estar contigo. Se me ha hecho muy corto, la verdad. No me digas, que hemos terminado ya. Otro día, no sé, dale otra vez. Otro día tenemos que hacer algo, porque no hemos hablado de toros, no hemos hablado de todos los viajes, de tu faceta de conferenciante que te está recorriendo el mundo. O sea que nos queda pendiente una segunda parte. Yo encantado, ya sabes. Dame un micro y apártate. O sea que cuando quieras aquí estaré. Gracias a ti por invitarme y a vosotros por montar un espacio tan bonito. Equipazo, ¿eh? Eso, por eso digo, que aquí hay muchas personas detrás de las cámaras que valen también todo mi agradecimiento. Andrés, gracias.